Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Estos últimos meses de 2022 serán especialmente interesantes para la Argentina por su propio vértigo y cotidianeidad absolutamente movilizante, pero además porque tenemos muy cerca las elecciones presidenciales en Brasil, con lo que eso implica, y elecciones en los Estados Unidos. ¿Por qué estos dos países? ¿Por qué en Es al revés? Porque la palabra ocupa un lugar central en estas dos elecciones. ¿Cuál? La palabra polarización. La palabra negativa sobre el otro. En el debate que tuvo lugar el domingo por la noche entre los candidatos a presidentes de Brasil, José Ignacio Lula da Silva dijo algo vinculado con la polarización, muy interesante. Marcó que el problema no estaba en la polarización en sí, es decir, en el debate extremo entre adversarios, sino cuando se confunde polarización con actitudes de odio. Dijo esto. É nós e eles. A torcida do Vasco é nós, a do Flamengo é eles. Polarização tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na França, tem na Noruega, tem na Finlândia, tem em tudo quanto é lugar. Quando você tem democracia, quando você tem mais que um disputando, a polarização é saudável. Ela é importante, ela é estimulante. Ela faz a militante ir pra rua, ela faz a militante a carregar bandeira. O que é importante é que a gente não confunda a polarização con estímulo a odio. En Argentina vivimos todos estos días también extremos en todas las palabras. Hay que dejar que pasen un poco los días, quizá, para tener un análisis más completo de lo que está ocurriendo acá en nuestro país. Pero en Estados Unidos ocurrió algo muy llamativo, muy especial, vinculado con la campaña que se viene en ese país, con algo que en general los cientistas de la comunicación política no recomiendan: la publicidad negativa. ¿Esta polarización que vive el mundo será el tono de las próximas campañas? ¿O es solamente algo que ocurrirá en los Estados Unidos como excepcionalidad en esta campaña? Los demócratas están apostando a anuncios que, en lugar de criticar, destacan a los candidatos de la extrema derecha del Partido Republicano. Es decir, levantan a sus oponentes más extremos en lugar de evitarlos o de criticarlos. ¿Por qué? Un video contra un candidato de extrema derecha llamado Doug Mastriano. Un video de campaña que en principio puede aparecer como un anuncio que tiene que ver con un ataque a Mastriano. Sin embargo, no lo es. Según quien lo mire, puede ser un anuncio negativo. Sin embargo, no hace más que ratificar el voto amable de la extrema derecha de los republicanos a favor de Mastriano. Es decir, lo levantan y, de hecho, lo que puede parecer negativo a los ojos demócratas se termina presentando como un anuncio donde se ve una larga lista de logros a los ojos de ese sector que quieren consolidar. ¿Por qué? Ese anuncio fue pagado por Josh Shapiro, el rival demócrata de Mastriano en Pensilvania. Para esta campaña, los demócratas adoptaron una estrategia que es justamente elevar a los candidatos de extrema derecha como Mastriano en las primarias. Ellos creen, es la hipótesis, la teoría, el eje que van a manejar, creen que son más fáciles de derrotar en las elecciones generales que los republicanos moderados, que podrían atraer a mayor cantidad de votantes. Dicen sobre Mastriano que tuvo un proyecto de ley sobre el aborto, y también dicen en este anuncio los demócratas que pagan esta campaña que levanta a Mastriano, que es de la extrema derecha de los republicanos, dicen que lideró la lucha para auditar las elecciones del 2020. Lo que no mencionan, que no es un detalle menor, es que también estuvo en la toma del Capitolio el 6 de enero. ¿Por qué? Porque consideran que sería un mensaje que podría alejar a los votantes republicanos moderados.
Mastriano viene de ganar la carrera en la primaria republicana para gobernador y se enfrentará a Shapiro en noviembre. Según las encuestas, en este momento Mastriano está a solo 5 puntos detrás de Shapiro. Lo quieren subir para que sea ese el adversario de los demócratas. Es al revés. Mastriano no es el único caso de un candidato extremo de los republicanos que los demócratas intentan levantar para estas temporadas de primarias y lo que pase en noviembre. Hubo una serie de anuncios que van en esta misma línea. Se enfocan todos en candidatos de la extrema derecha republicana que de otro modo podrían aparecer como oscuros, extremadamente conservadores. Pagan la campaña, un grupo demócrata, y usan un tipo de redacción muy cuidadosa que podría parecer, como decíamos, negativa a los ojos de los demócratas, pero a los ojos de esos republicanos es absolutamente positiva. Por ejemplo, dicen que un candidato es demasiado conservador, algo que es música para los oídos de ese sector del Partido Republicano que ha copado la agenda de los Estados Unidos. El Partido Demócrata lleva gastado casi 44 millones de dólares en California, Illinois, Colorado, Pensilvania y Michigan. En esos 5 estados ha publicado este tipo de anuncios sobre por lo menos 7 candidatos de extrema derecha. Según ellos creen, son mucho más fáciles de vencer estos en las elecciones de noviembre que los republicanos más moderados. En algunos casos incluso los demócratas llevan gastado mucho más dinero en anuncios sobre estos candidatos que en los anuncios propios en candidatos que intentan promocionarse a sí mismos. Gastan más en levantar al adversario que en levantar a los propios candidatos demócratas. La campaña negativa pone en general muy nerviosos a los que dirigen las campañas políticas. Siempre jugar en el filo. ¿Quién termina quedando por arriba? Es más, muchos de los estrategas de las campañas hasta intentan que sus candidatos entiendan que no pueden empezar diciendo que no. Esta estrategia fue muy famosa en Estados Unidos de parte de la senadora Claire McCaskill, una demócrata que en 2012 en Missouri le fue bien, la usó y creen los demócratas que este año también les está dando bastantes frutos. Hicieron lo mismo con el candidato John Gibbs. El anuncio, pagado por el comité de campaña del Congreso Demócrata, parecía criticar a Gibbs porque lo asociaba extremadamente con Trump. Pero claro, para un conservador nada es más destacado ni mejor que justamente eso. Y a principios de agosto, Gibbs ganó las primarias en el oeste de Michigan, venciendo a Meijer, uno de los 10 republicanos que votaron para acusar a Trump por los disturbios de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Otro caso más, Dan Cox, candidato a gobernador de Maryland, que es firmemente conservador en temas como el aborto o su respaldo a Trump. ¿Quién pagó su campaña? La Asociación de Gobernadores Demócratas. La Asociación de Gobernadores Demócratas gastó más de 1.16 millones de dólares en anuncios sobre Cox. Para el propio candidato gastaron solamente $21,000. En julio, Cox ganó las primarias. Otro caso fue una publicidad que hicieron en contra de David Valadao, un republicano de California que votó a favor de acusar a Trump. Y directamente lo critican frente a Chris Mattis, a quien nombran como un verdadero conservador, porque justamente no atacó, ni cuestionó, ni votó en contra de Trump. ¿Pagado por quién? Por la mayoría de la Cámara demócrata. Algunos expertos dicen que esta es una estrategia extremadamente peligrosa, porque puede impulsar efectivamente a los extremos conservadores del Partido Republicano, pero puede expulsar a los moderados de la discusión. Quizás llegaste hasta acá y decís, ¿y esto a mí qué me importa? ¿Qué tiene que ver con la Argentina? Tiene que ver en que pareciera que en todos los lugares donde hay campañas y elecciones
y donde la política ocupa cierta centralidad, el debate está entre polarizar o ganar a los moderados. Polarizar o ganar a los moderados. Parece ser una pregunta que ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en Argentina termina de quedar clara cuál va a ser la respuesta. Es al revés. En un año político ordinario, esta estrategia podría conllevar riesgos mínimos, pero este no es un año político ordinario. Con la inflación en un máximo de 40 años y los índices de aprobación del presidente obstinadamente bajos, no habla de Argentina, habla de Estados Unidos. El New York Times dice: los republicanos de extrema derecha, de los que se esperaba que perdieran en años electorales anteriores, ahora podrían tener una oportunidad. Hay un hilo que une al mundo, increíble, pero pareciera que nunca en todos estos años hemos tenido una discusión tan global y parecida como ahora. Polarización, descreimiento en los gobiernos e inflación. Entonces termina apareciendo la pregunta del millón. ¿La política sabe a dónde están yendo las mayorías de sus propios países? Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.